Radio 760 presenta Amanecer con Dios. Un espacio que nos equipa para enfrentar el día a día, inspirados en la verdad de la palabra de Dios, desafiándonos a vivir a plenitud, alumbrados por las verdades bíblicas y las promesas que como hijos nos pertenecen. Contigo, Amanecer con Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. Qué lindo es amanecer con Dios. Definitivamente, al amanecer con Él, el día va a caminar correcto, porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Estaba mirando en la palabra de Dios en la iglesia primera que hubo, la iglesia de Jerusalén, la iglesia que Cristo estableció y quedó bajo el mando espiritual de los apóstoles del Cordero. Ellos supervisaron el nacimiento de la iglesia y cómo fue surgiendo la expansión de la iglesia allí en Jerusalén y luego fuera de las fronteras de la ciudad amada. Y hay un pedestal que tenía esa iglesia primera que sirve como un patrón para la iglesia del Señor hasta el día de hoy, y lo será hasta el día glorioso cuando Cristo venga por nosotros. Y el pedestal que tiene es un principio que corre por toda la Biblia, es una doctrina, es un pedestal importante que se llama la perseverancia. Dentro de los principios que rigen en el bendito reino de nuestro Señor, la perseverancia es uno de ellos que debe estar presente en la vida de cada creyente, en la vida de los ministros y por supuesto en la vida de la iglesia en general. Hay 4 columnas que sostuvieron la perseverancia en la iglesia primitiva y están en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el versículo 42, cuando el cronista, el doctor Lucas, inspiradamente nos decía estas 4 cosas o aspectos en los cuales perseveraba la iglesia naciente en Jerusalén. Dice la Biblia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por supuesto, cada una de estas 4 columnas que sostuvieron la perseverancia de la iglesia en lo fundamental sirven para aplicarlas hoy a la misma necesidad que tiene la iglesia global, la iglesia del Señor en todo el mundo. Primeramente, quiero que notemos esto de perseverar, dice la palabra allí, en la doctrina de los apóstoles. La idea no es que los apóstoles formularon la doctrina, sino que la doctrina de los apóstoles era la que Cristo les mandó a predicar. Ellos eran voceros de la doctrina de Cristo, y es por eso que Lucas dice que era la doctrina de los apóstoles, porque fue la doctrina que Cristo les mandó a ellos a predicar. Ustedes saben, por ejemplo, cuando abrimos Hechos de los Apóstoles, en la mayoría de los discursos de Pedro y otros compañeros de la milicia de Cristo, encontramos que Jesucristo era el tema central de su discurso, de su predicación y aún más de la enseñanza doctrinal de la iglesia. La doctrina de los apóstoles, la doctrina que Cristo mandó a predicar, el evangelio por la fe en la bendita sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario, la fe como medio para alcanzar la gracia que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Es muy importante que a través de los años la iglesia pueda perseverar enseñando a Cristo, o sea, enseñando de Cristo, porque esa doctrina fue aquella en la que perseveraba la iglesia, la doctrina que los apóstoles del Señor predicaban como fundamental. La segunda doctrina que leemos en Lucas 2:42, en la cual la iglesia naciente perseveraba, era en la comunión unos con otros. Y este es un principio muy importante para la unidad del cuerpo de Cristo, lo cual tiene gerencia en el Espíritu Santo. Dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si algo el diablo odia en la iglesia es la unidad entre los santos. Y aquí dice la Biblia que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en esa coinonía, en esa estrechez de corazón a corazón que había en cada uno de los miembros de aquella iglesia que, repito, sirve como patrón para la iglesia del Señor por 2000 años que hasta hoy más o menos tenemos de ser iglesia global.
Bueno, la comunión es resultado de que andamos en la luz. Dice el apóstol Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz es ponernos a cuenta con Dios, aun cuando le somos infieles, venir ante Él y confesar nuestras faltas, porque poner nuestros pecados a la luz del Señor trae comunión entre unos y otros, porque así todos andamos en luz, entonces todos tenemos comunión unos con otros. La tercera columna que sostenía la práctica de la perseverancia en aquella primera iglesia, dice que también era que ellos partían el pan juntos. Significa la Santa Cena del Señor como práctica, como la liturgia bendita de hacer remembranza, de recordar que Cristo murió y se levantó de los muertos y que su cuerpo partido en la cruz, simbolizado en el pan, y su sangre derramada de su cuerpo, su sangre pura, limpia, preciosa, también dada en el vino, el jugo de la vid. Es una práctica que al ingerir el pan y el vino recordamos al partimiento del pan que Cristo es nuestro único medio para llegar por fe al trono de la gracia de Dios. Me gusta mucho como el autor de Hebreos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando tenemos el pan en la mesa, tenemos la Santa Cena del Señor, partimos un pan entre todos para recordarnos que un solo cuerpo de Cristo fue suficiente para abrirse como velo y dejarnos acceder a Dios, y una sola sangre bendita es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Y la cuarta doctrina, que era como columna que sostenía la práctica de la perseverancia como principio de aquella iglesia, era que ellos también perseveraban, dice la palabra, en las oraciones. Las oraciones, oración de acción de gracias, oración de alabanza, oración de intercesión, oración también en el Espíritu, pero la iglesia no dejó de orar nunca, aun cuando los vientos contrarios de persecución eran muy violentos. Los hermanos perseveraban en las oraciones. ¿Cuántas iglesias yo he visto triunfar porque han perseverado en las oraciones? Aquí en Monte de Sion, por ejemplo, tenemos la práctica de orar, no porque creemos que orar tiene el poder, sino porque orar nos conecta con el Dios del poder. Así que, aunque Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho, obviamente lo dice porque la oración es un medio para acceder por fe al poder que tiene Dios y que lo dispensa cuando venimos a Él en oración. Queremos animarte en este día a perseverar en la doctrina que los apóstoles predicaban, que es Cristo y este crucificado. También a practicar y perseverar en la comunión unos con otros, también en la perseverancia de la comunión en el pan y la copa del Señor, como la liturgia que nos recuerda que venimos de aquel sacrificio vicario del Señor en la cruz. Y por último, animarte que perseveremos juntos en las oraciones, porque tenemos que ser un pueblo de oración, porque la oración abre, destapa los cielos y mueve la mano de Dios a hacer maravillas. Bajo el auspicio de Iglesia de Cristo Elim Central, Radio 760 presentó Amanecer con Dios, en la voz del pastor Eliseo Rodríguez, de Iglesia Evangélica Monte de Sion, de Miami, Florida. Dios te bendiga.